Tratamiento de la patología lagrimal alta. Antes de comenzar, es oportuno hacer una diferenciación entre lo que es una obstrucción alta y lo que es una obstrucción baja de la vía lagrimal. Entonces tenemos que la obstrucción alta compromete a los puntos lagrimales y los canalículos, como podemos ver acá, lo que está redondeado con este círculo. Los puntos lagrimales y los canalículos. Y todo lo que compromete el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal se denominan obstrucciones bajas. Comenzando con la patología que afecta al punto lagrimal, tenemos en primer lugar a la eversión del punto lagrimal. Esto causado por el aumento de la laxitud horizontal, y eso genera un ectropion, o sea que el borde libre del párpado inferior va hacia afuera, se orienta hacia afuera. Entonces, las lágrimas tienen una dificultad para discurrir entre el borde libre y la superficie ocular, de esa manera llegar al lago lagrimal y comenzar su recorrido a través del punto lagrimal. Después, el punto lagrimal puede estar comprometido por una estenosis, que puede ser parcial o una estenosis total. En los casos, por ejemplo, de epitelización, una cicatriz, o sea, luego de alguna conjuntivitis, inflamaciones crónicas, puede estar estenosado parcialmente o a veces directamente el punto lagrimal no existe, hay una genesia del punto lagrimal. En cuanto a los canalículos, estos pueden estar afectados por obstrucciones, también parciales o totales, en los casos de estenosis cicatrizal, luego de traumas, o también pueden estar afectados por canaliculitis. Ya vamos a ver en detalle cada una de ellas. Para el tratamiento de la aversión del punto lagrimal tenemos básicamente dos tratamientos quirúrgicos. El primero de ellos orientado a devolverle la tensión horizontal del párpado, y el segundo a intentar de que el borde palpebral vuelva también a su lugar original y esté en contacto con el globo ocular. La tira tarsal tiene como objetivo realizar el acortamiento del tendón cantal lateral para de esta manera lograr el tensado del párpado inferior. Esto corrige el ectropion y se coloca el punto lagrimal nuevamente en su posición habitual. En el primer paso de la cirugía, lo que hacemos es una cantotomía lateral con tijera o aguja de colorado hasta llegar al periósteo del reborde lateral. A continuación, cortamos la rama inferior del tendón cantal lateral que mantiene unido el párpado inferior al reborde orbitario. Esta maniobra se denomina cantolisis y con ello se libera el párpado lateral respecto al reborde orbitario. Una vez liberado el párpado inferior, procedemos a la formación de la tira tarsal. Debemos realizar primero la separación de la lamela anterior con la posterior. Con una tijera se separa el músculo orbicular, como vemos acá, está sostenido con la pinza, lo separamos de la porción del tarso y conjuntiva, que está en la parte que estoy señalando atrás. De esta manera nos queda por un lado el tarso y la conjuntiva posterior y por el otro lado el músculo y la piel con las pestañas. Luego hacemos un corte inferior donde liberamos al tarso de la conjuntiva y de los músculos retractores. Luego reinsertamos la tira a la cara interna del reborde orbitario con suturas reabsorbibles como Vicryl 5 o Vicryl 4 ceros. Colocamos en este caso dos puntos sueltos, uno inferior y otro superior. Anudamos las suturas. Es muy importante reinsertar el tendón cantal lateral ligeramente más alto que el tendón cantal medial para recrear la inclinación natural. Por último, resecamos la piel sobrante y realizamos la sutura cutánea con nylon 6 ceros. Acá podemos observar un video del procedimiento. En este primer paso hacemos una cantotomía.
Luego hacemos la cantolisis, separamos la rama inferior del tendón cantal, lateral. Por la línea gris hacemos una incisión, donde separamos la lamela anterior de la posterior. Recuerden que en la anterior iba a haber piel y músculo, y en la posterior tarso y conjuntiva. Resecamos bien para que nos queden bien separadas ambas lamelas. Luego separamos el tarso de los músculos retractores. Podemos cortar una porción de esa tira tarsal que nos quedó para darle mayor tensión si es que está muy elongada. Y por último pasamos los puntos, que los vamos a suturar en el periósteo. En este caso también pasamos doble punto, con un Vicryl 5 ceros. Nos ayudamos con un hisopo para separar el globo ocular y de esa manera pasar el punto con mayor seguridad. Ajustamos los puntos. Ahí comprobamos también la tensión que le estamos devolviendo al párpado inferior y vemos si el punto lagrimal vuelve a su lugar. Por último, resecamos ese exceso de piel, que muchas veces al traccionar al párpado inferior, las pestañas pueden quedar incluidas también en ese sobrante de piel. Lo retiramos y cerramos con nylon. El siguiente procedimiento que vamos a ver para el tratamiento de la eversión del punto lagrimal es la cirugía del huso medial. La cirugía del huso medial combina un procedimiento de acortamiento de la lamela posterior y una inversión mecánica del párpado. Como podemos ver acá en este esquema, tenemos la parte de la lamela anterior, como habíamos dicho anteriormente, representada por la piel y por el músculo orbicular, y en la lamela posterior vamos a tener el tarso y la conjuntiva. Esta cirugía va a cortar esta lamela posterior, con lo que buscamos que pueda invertirse el borde libre del párpado inferior y volver a estar en contacto con el globo ocular. Los pasos de la cirugía son dos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es la escisión de un rombo de conjuntiva y posteriormente vamos a cerrar ese rombo que habíamos hecho previamente para obtener la inversión del punto lagrimal. Entonces, en principio vamos a evertir el párpado inferior y en el sector que está por debajo del punto lagrimal, aproximadamente a 4 milímetros del borde libre, vamos a extirpar un rombo de conjuntiva. Y de esta manera nos quedan 4 lados, 2 lados superiores y 2 lados inferiores. Mientras hacemos este paso, para mayor seguridad, podemos colocar una sonda de Bowman por la vía lagrimal para asegurarnos de no lesionarla. A continuación, cerramos ese rombo con una sutura doble armado, o sea, doble aguja, de Vicryl 5 ceros. Para hacerlo, primero pasamos una de las agujas por uno de los lados inferiores del rombo, incluyendo a la conjuntiva y a los músculos retractores que se encuentran a este nivel. Luego, pasamos el otro extremo de la aguja por la porción inferior restante del rombo, también incluyendo a la conjuntiva y a los músculos retractores. Entonces, de esta manera nos queda una sutura formando una U, que pasa por una de las ramas inferiores
y la otra que pasa por la otra rama inferior de ese rombo que habíamos confeccionado. En este momento debemos pasar ambas agujas a través de los bordes superiores del rombo de conjuntiva, incluyendo la conjuntiva y la porción del tarso. Y por último, lo que vamos a hacer es pasar las agujas nuevamente por el borde de la conjuntiva inferior, pero por debajo de la primera pasada que habíamos hecho. Desde allí, es decir, desde el borde de la conjuntiva inferior, pasamos la sutura a través del espesor completo del párpado y salimos por encima del reborde inferior de la órbita. Lo hacemos de los dos lados. Acá pasamos una de las agujas, acá pasamos la otra de las agujas y suturamos. Fíjense cómo al suturar el párpado se invierte y vuelve a su posición natural. Colocamos un capitón para no dañar a la piel. Este capitón lo podemos hacer con un trozo de silicón. Y acá vemos un video del procedimiento, donde primero hacemos la infiltración con anestesia. Pasamos un punto de tracción por el borde libre para poder revertir con mayor facilidad el párpado. Colocamos un desmarre para hacer dicha versión. Acá marcamos previamente con un colorante el rombo de conjuntiva que vamos a extirpar. Acá estamos sacando ese rombo de conjuntiva. Fíjense cómo se construyen las dos ramas superiores y las dos ramas inferiores de ese rombo. Entonces pasamos primeramente por la rama inferior, un punto que involucre la conjuntiva y los músculos retractores. Luego pasamos la otra aguja por el otro borde inferior de ese rombo que habíamos construido. Ahora pasamos por el tarso y conjuntiva, las ramas superiores de ambos lados. Y por último, pasamos por debajo del primer punto que habíamos dado, atravesamos el espesor completo del párpado, de un lado y del otro, y vamos a suturar ambos cabos, colocando un capitón siempre que se pueda. Ahí podemos apreciar cómo se unieron las ramas del rombo, se acortó la lamela posterior y el párpado se invierte. Ahora vamos a ver el tratamiento de las estenosis parciales de los puntos lagrimales. Tenemos dos, la puntoplastia y la colocación de prótesis de silicona perforadas. En primer lugar vamos a ver la puntoplastia, que es una técnica que utilizamos muy poco ya que tenemos mejores resultados con las prótesis de silicona perforadas. Pero cuando no disponemos de ellas hacemos esta cirugía que consta de 3 cortes. El objetivo es extirpar un pequeño triángulo de la pared posterior de las porciones vertical y horizontal del canalículo. El primer paso, o sea, el primer corte, se realiza de manera vertical,
se coloca una tijera en la porción vertical del canalículo y se corta en sentido inferior, como vemos en la imagen. Luego realizamos un corte horizontal del canalículo, sería el segundo corte. Giramos la tijera aproximadamente 90 grados de como nos encontramos anteriormente y deslizamos la punta de la misma en porción horizontal del canalículo. Luego realizamos el corte. Y por último, hacemos un corte en diagonal o tercer corte, que sujetamos la esquina cortada y hacemos este corte diagonal eliminando el triángulo posterior del canalículo. Y acá vemos el resultado final de la cirugía. Pasamos a la siguiente técnica. Bueno, como dijimos anteriormente, con esta cirugía obtenemos muy buenos resultados y es fácil de realizar. La misma consiste en colocar una prótesis de silicona en el punto lagrimal y luego la retiramos una vez transcurridos unos 3 meses aproximadamente. Los pasos de la cirugía son, en primer lugar, dilatar el punto lagrimal y en segundo, colocar la prótesis. Acá en la foto de la izquierda observamos distintos tamaños de los dilatadores que usamos para dilatar previamente el punto lagrimal. Y a la derecha podemos ver el set de intubación para la colocación de este PVP. En realidad se llama PVP la prótesis que viene, fíjense, este es el set de intubación que viene con un dilatador en un extremo y la prótesis viene en el otro extremo, en esta parte que estoy señalando. Acá vemos una imagen ampliada y esta prótesis en realidad es de silicón, pero está recubierta por una sustancia que se denomina polivinil pilorridona y de ahí sale el nombre de PVP. Es un punctum plaque perforado. Se recubre con esta sustancia para mejorar el drenaje de las lágrimas porque impide que se adhieran las partículas, las sustancias diluidas en la lágrima. Entonces, para comenzar con la técnica debemos realizar primero la dilatación del punto lagrimal, porque es un punto que está estenosado. Entonces, con un dilatador vamos comenzando con la medida más pequeña hasta obtener una buena dilatación. Si no tenemos los dilatadores, podemos utilizar el otro extremo que ya habíamos visto en la diapositiva anterior del set que viene para la colocación del PVP. Acá en la foto podemos ver la dilatación manual del punto lagrimal con un dilatador metálico, en esta zona. Una vez obtenido el tamaño suficiente como para permitir la colocación de la prótesis, introducimos el mismo en el punto. Cuando nos aseguramos que el PVP se encuentra en el interior del punto lagrimal, recién ahí presionamos suavemente en ambos lados del aplicador. Acá lo ven con la flechita de un lado y del otro. Nosotros presionamos y eso lleva hacia adentro lo que sostiene a la prótesis en la punta y de esa manera la suelta a la prótesis y queda colocada en el punto lagrimal. Acá la podemos ver cómo queda, que agranda el punto, ese punto que estaba estenosado, y en la lámpara de hendidura la vemos así. Y acá vemos un video donde hacemos previamente la dilatación del punto lagrimal. Vamos colocando dilatadores cada vez más grandes, así tenemos un punto lagrimal al cual podemos colocarle la prótesis, si no es muy difícil que la misma pueda ingresar. Y ahí una vez que sentimos que ingresó en el punto lagrimal, apretamos de los dos lados y queda suelta la prótesis en el punto lagrimal. Cuando la estenosis del punto lagrimal es total, no nos queda otra opción que colocar un tubo que comunique directamente la carúncula con la fosa nasal. El tubo se denomina tubo de Jones, que es un tubo de Pyrex y puede venir en diferentes tamaños y diámetros.
Los tamaños pueden variar de 9 hasta 24 milímetros y los diámetros pueden ser de 3, 3,5 o 4 milímetros. Los hay lisos o rugosos y también algunos tubos cuentan con uno o más collares o anillos siliconados para evitar la extrusión. Actualmente nosotros utilizamos la técnica de colocación del tubo a ciegas o a campo cerrado, donde se realiza la colocación del tubo de Jones con anestesia general y con la ayuda de un Avocat y bajo control endoscópico nasal. En primer lugar debemos preparar al paciente y para esto colocamos oximetazolina, es un vasoconstrictor, unos 15 minutos antes de pasar al paciente al quirófano e inmediatamente antes de comenzar la cirugía. Si no realizamos este paso, muchas veces puede ser dificultoso y prolongado debido al sangrado. Si el paciente está anticoagulado, en lo posible se debe suspender la anticoagulación antes de la cirugía, pero bajo estricto control de su médico hematólogo. La anestesia al principio se puede realizar bajo anestesia general, pero en manos más experimentadas también se puede hacer bajo anestesia local. Entonces, la posición del paciente es muy importante. Debemos colocar la cabecera de la camilla por encima del horizontal en posición de Trendelenburg inversa, con la cabeza elevada entre 10 a 30 grados. Esto reduce la presión venosa. Y el empaquetamiento nasal lo debemos realizar con cintas, o sea, cintas de gasa, embebidas en silocaína gel al 2% con epinefrina, y estas mismas las debemos colocar en la pared lateral de la nariz a la altura del meato medio. Una vez con el paciente anestesiado, realizamos en primer lugar la resección del tercio inferior de la carúncula. Luego, con un Avocat 14G, como vemos en la figura, lo insertamos a través del pliegue semilunar en el lugar donde resecamos previamente la carúncula. A este Avocat lo dirigimos hacia inferior y medialmente a través del hueso lagrimal, que es un hueso muy finito, y este está posterior a la cresta lagrimal anterior. Simultáneamente, bajo visión endoscópica o directa con un espéculo, a través de la nariz, debemos ver cómo salimos anterior al cornete medio. Es importante tener en cuenta que el catéter tiene que avanzar suavemente hasta llegar al hueso. A este punto avanzamos lo más lentamente posible para no lesionar el septum o el cornete medio. Una vez que vemos el catéter en la nariz, sea por visión directa con un espéculo o con el endoscopio nasal, la aguja del catéter se retira dejando la cubierta o camisa de teflón en su lugar, como observamos en la figura. Seguidamente, vamos a colocar en la camisa de teflón una guía metálica y una vez que llegamos al punto deseado, como lo vemos en la figura de la derecha, una vez insertada la guía metálica, procedemos a retirar la cubierta o camisa de teflón. A través de esa guía metálica vamos a introducir el tubo de Jones y lo vamos avanzando hasta llegar al lugar deseado, que lo vamos a ir controlando con el endoscopio o con el espéculo nasal. Si no podemos insertarlo, lo tenemos que retirar, agrandar la comunicación y luego volvemos a insertarlo. Una vez colocado el tubo en su posición, por delante del cornete medio, como habíamos explicado anteriormente, retiramos la guía metálica. A veces no hay suficiente espacio para que el tubo sobresalga sin empujar el septum, y entonces en esos casos debemos hacer una septoplastia. Una vez repasados los procedimientos para tratar la patología que afecta al punto lagrimal, vamos a pasar a la alteración que se puede producir a nivel de los canalículos. En primer lugar, una obstrucción parcial de los canalículos
lo podemos tratar con una dacriointubación, que puede ser bicanalicular o monocanalicular. La dacriointubación bicanalicular, o también conocida como dacriointubación cerrada de la vía lagrimal, la podemos realizar cuando el canalículo está estenosado parcialmente. El objetivo es colocar una sonda, una prótesis, durante entre 2 y 4 meses en la vía lagrimal para provocar la dilatación del canalículo. Acá, como vemos en la imagen, tenemos un rescatador de la sonda, en este caso es la sonda de Crawford, la que más usamos para este procedimiento. Es un gancho de Crawford que tiene este ganchito en uno de los extremos. Y esta es la sonda de Crawford que tiene un extremo metálico, una guía metálica en cada extremo. Y en la punta se puede observar una oliva, un engrosamiento que nos va a servir para rescatarlo en la nariz con el ganchito. Previa dilatación del punto lagrimal, vamos a proceder a colocar la sonda. Lo hacemos valiéndonos por la guía metálica que habíamos hablado anteriormente. Primero pasamos el punto lagrimal, un sector vertical, luego rotamos 90 grados y avanzamos por el canalículo horizontalmente. Es muy importante en este momento en que avanzamos por el canalículo horizontal, traccionar el párpado para no generar una falsa vía, o sea, traccionar el párpado para el otro lado a medida que vamos avanzando hacia la vía lagrimal. Una vez que llegamos al stop, al tope duro, ahí rotamos nuevamente la sonda hacia el plano coronal y la dirigimos hacia la nariz, hacia el ala de la nariz. En el momento que llegamos al meato inferior, introducimos el gancho por la fosa nasal hasta hacer tope con el metal de la oliva de la sonda de Crawford. En ese momento lo enganchamos y lo retiramos por la fosa nasal. Realizamos lo mismo, pero esta vez por el punto lagrimal superior. Volvemos a hacer el rescate con el gancho de la sonda que pasamos ahora por el punto superior. Y una vez que tenemos los dos extremos de silicona, cortamos el extremo metálico y realizamos un nudo del silicón. En el dibujo de la izquierda podemos ver a la sonda colocada en la vía lagrimal, donde la porción de la sonda que pasa por el canalículo inferior sale por la fosa nasal, se reúne con el otro extremo que viene por el punto superior y se anudan en la fosa nasal. Acá es como la podemos observar en la lámpara de hendidura. Acá observamos un video donde introducimos primero uno de los extremos metálicos de la sonda. Previamente también hacemos un empaquetamiento nasal para generar una vasoconstricción. Ahí lo estamos rescatando ese extremo a través de la oliva que hablamos anteriormente. Uno de los extremos, ahora lo pasamos por el otro punto lagrimal. Tocamos metal con metal, lo enganchamos y sacamos el otro extremo. Les cortamos los extremos metálicos y hacemos un nudo. De esta manera queda un circuito cerrado con la sonda de Crawford pasando por toda la vía lagrimal, superior e inferior. Otra opción es la dacriointubación monocanalicular. Esta cirugía es fácil de realizar. Se puede utilizar cuando hay algún grado de estenosis del canalículo y también asociado a alguna estenosis del punto lagrimal. Entonces tratamos ambos en la misma intervención. Los pasos de la cirugía son dos. Primero la dilatación del punto lagrimal y luego la colocación del mini monoca.
Cuando la obstrucción del canalículo es total, recurrimos a la cirugía de tubo de Jones, al igual que cuando hay una obstrucción total a nivel de los puntos lagrimales. Y por último vamos a ver el tratamiento de las canaliculitis, que consiste en una canaliculotomía. Las canaliculitis en su gran mayoría son producidas por un germen denominado Actinomyces israelí, que característicamente produce unas concreciones de sulfuro. Y estas las debemos extraer mediante una canaliculotomía. En primer lugar, lo que hacemos es dilatar el punto y el canalículo lagrimal. En la imagen de la izquierda observamos la maniobra para dilatar el punto lagrimal en forma vertical. Y en la imagen de la derecha dilatamos el canalículo en forma horizontal. Siempre debemos realizar la tracción del párpado inferior hacia afuera para rectificar el canalículo y no producir una falsa vía. Luego hacemos una incisión en el canalículo en la parte posterior. Esto lo hacemos haciendo tope con un dilatador o una sonda de Bowman, como observamos en las imágenes. Luego se extraen las concreciones mediante una cureta para chalación y se realiza una irrigación del canalículo con cloranfenicol o una solución con yodo. No es necesario colocar suturas posteriormente en el canalículo. Acá lo vemos en un video. Comprimiendo el canalículo, ahí en ese sector vemos cómo sale material purulento. Colocamos una sonda y en la parte posterior del canalículo, con un bisturí, haciendo tope con esa sonda que colocamos previamente, ahí vemos cómo empiezan a salir los cálculos. Colocamos la cureta, irrigamos copiosamente luego. Nos aseguramos de sacar todas las concreciones de sulfuro. Y con esto terminamos la charla sobre el tratamiento de la obstrucción lagrimal alta.